Al final, cuando tú entiendes que tu salud y tu felicidad no dependen de nadie más que de ti, es cuando empiezas a entender que si tú eres feliz, no es porque alguien te hizo feliz, es porque tú eres feliz. Y esa es obligación tuya completamente. Creo que sí, una de las cosas, sin duda, que puede cambiar el mundo y a las personas y la salud mental es que se alejen de cualquier tipo de sustancia que altera tu conciencia o tu estado natural del yo presente. Si tú estás consciente y sobrio en el momento, es lo mejor que puedes hacer. Hola, sean bienvenidos a un especial de Sal de mi Cuarto. Hoy estamos en un lugar muy especial, muy bonito, lleno de magia y de una energía espectacular, porque nos acompaña Fir. Él es el guitarrista de una agrupación que se encontró en un punto de su carrera muy cerquita de Sónica y que hoy por hoy pues somos amigos, nos queremos muchísimo y particularmente Martín y yo los admiramos, escuchamos su música. Y aunque nos conocimos en el 2007, qué bueno saber que todavía estamos en contacto y compartimos cosas maravillosas. Y bueno, yo soy María Pura, Martín obviamente no está. Martín, no está. Martín no está, pero estamos con Fir aquí en su casa, en un lugar maravilloso, lleno de plantas que amo y adoro. Y te quiero agradecer enormemente, Fir, que nos des tu tiempo y que nos prestes tu espacio con esta vista espectacular y además con unas fotos hermosas. Tienes una familia preciosa. Bienvenido a Sal de mi Cuarto, Fir. Gracias y pues bienvenidos. Nunca había grabado creo que algo acá. Ajá. Este es mi casa, justo, bueno, con la casa con mi familia. Y pues sí, como dices, nos conocemos por consecuencia del rock, de la música, de las bandas, de las tocadas. Y creo que al final todo alrededor, por lo menos en mi vida, tiene que ver con la música. Y pues nada, qué gusto que estén acá. Y ojalá, no sé, la gente que esté viendo esto les sirva de algo. Mira, a lo mejor esto es una pregunta que mucha gente te ha hecho, pero yo necesito hacerla. ¿En qué momento empiezas a ser Fir para dejar de ser Abraham? Porque Abraham es tu nombre de pila, ¿cierto? Sí, o sea, realmente a mí me gustan mis nombres, Ajá. ¿no? O sea, me llamo Abraham Isael. Okay. O sea, me gustan mucho mis nombres, pero cuando patinaba en la secundaria, Ajá. era muy miedoso para brincar ciertos escalones, entonces como que de ahí se venía toda la era del graffiti. Okay. Y justo como que todos mis amigos pintaban, y cuando me dicen, ¿tú qué quieres pintar? Pues tú eres miedoso, ¿por qué no pones Fear? Y a pesar de lo que la gente puede pensar que me dicen Fear por miedo, es todo lo contrario, sino porque yo le tenía miedo a muchas cosas. Okay. Y bueno, ese apodo se quedó como en un par de amigos. Y cuando sale nuestro primer disco, yo incluso en los créditos me pongo como Abraham y todos los de la banda me dicen, no, pues ponle Fear. Y yo, bueno, ya. Y entonces, pues ya, ahí fue cuando, no sé, en cierta forma me gusta porque es un apodo que no significa lo que la gente cree. Okay. Me gusta porque mucha gente puede identificarlo porque no es un apodo normal. O sea, no es que conozcas a un Fear o a otro Fear. Yo por lo menos no conozco a nadie que me diga Fear. Yo tampoco, yo lo certifico. Entonces, por ese lado se me hizo algo especial y bueno, pues nada, he aprendido a vivir con él. ¿Y en tu casa cómo te llaman? Mi hijo me dice papi. Mi esposa me dice, no sé, amor. ¡Qué bien! Sí, ¡Qué bien! Bueno, nosotros te llamamos Fir. Cuando yo tuve que venir a tu casa y decir, disculpe, voy a casa del señor Abraham, me sentí rara. Pero bueno, sí, al final eres Abraham, pues. Sí. Y digo, al final no tengo problema. Incluso en mi Instagram estoy como Fir Isael, que está raro, pero en realidad es Fear y mi segundo nombre, Isael. Ok. Entonces, como quieran decirme, está bien. ¿Y quién era Fir antes de Allison? Pues nada, yo creo que, o sea, como cualquier tipo de persona, ¿no? O sea, al final crecí con hermanos mayores que siempre estaban escuchando por la ¿Eres época. el menor? Soy el menor de 3 hermanos. ¡Ah, wow! Y por ahí de los 90, lo que sucedía a nivel musical, pues era mucho el heavy, la música heavy, ¿no? O sea, como Claro. Guns N' Roses, Metallica, el Iron Maiden, metal, Nirvana incluso. el grunge. Entonces, pues mis hermanos escuchaban un poco de eso y yo al pasar y escuchar siendo muy niño, pues
como que sí sentía como una atracción hacia esa música y pues nada, fui como muy, no sé, una infancia muy convencional, o sea, vivía con mis papás, luego viví con mis abuelos, luego con mis tíos, crecí y obviamente buscando siempre un refugio o un hobby o algo que a mí me hiciera sentir cierto tipo de cosas, como en el deporte, como en la música. Claro. ¿No? Entonces, patinar, el graffiti y la música eran cosas que me gustaban mucho en la secundaria, ¿no? Obviamente ahora también me gustan, pero no es que haga graffiti ahora, ¿no? Sabes que te he visto ahí en la avenida Coyoacán grafiteando, sí. Pero me gusta mucho la patineta, obviamente me gusta mucho el arte visual, que de alguna manera se desprende todo este tema del graffiti, y la música, que al final he aprendido a vivir de la música, haciendo música, divirtiéndome en la música, y al final todas las áreas de la música, ¿no? O sea, conviven aquí conmigo. Mira, y también convive Miau. Mira, hola, Miau. Ay, pero eres muy guapo. Tienes un solo gatito aquí, ¿no? Gatita, mira, es guapa. Ay, Ya se va. ay, gatita. Ay, disculpe, con razón se fue. Es lo más raro encontrar gatitas negras. Sí, sí, ay, pero está muy bella. Adiós, Miau, puedes venir cuando quieras. Aquí en Sal de mi cuarto tenemos los gatos. Mira, entonces en casa tú escuchabas música, digamos que todos en tu casa escuchaban rock o solamente tus hermanos mayores. Escuchaban rock, pero no era su música principal. ¿Pero tocaban algo o no? Nadie. Dentro de mi familia, como tal, no conozco a nadie que haga como música como tal. Ok. Ni siquiera un tipo de arte, ¿no? Que al final, años después para mí eso fue un tema porque de pronto era muy raro poder explicarle a alguien la vida de crear algo, o sea, de ser un creativo. Claro. Obviamente yo siendo niño, sin tener como estos argumentos, porque no lo veía de esa manera, ¿no? Yo le decía, Claro. pues yo quiero tocar, y obviamente toda la familia, pues alrededor, sin entender que la creatividad puede ser un talento o puede ser algo que genera una forma de vida. Claro, que se cultiva para eso, ¿no? Era muy difícil hacerles entender, ¿no? Incluso hoy en día, ya que nadie en mi familia se dedica a esto, o sea, el decirles, estoy ensayando, es muy complicado porque yo a veces les digo, ¿no? Y les comento, para mí un ensayo es igual de importante que si un doctor estuviera practicando o estudiando, y un show es igual de importante que si un doctor estuviera operando. O un congreso, ¿no? Por ejemplo. Un congreso, ¿no? Claro. Entonces, a lo que trato con esto es como de tratar de hacerles entender que a veces hay ciertas cosas que en la música son bastante importantes, ¿no? Totalmente, claro. Y que al final, algo que aprendí y que ahora puedo decirlo con toda la seguridad, sin sentir que lo estoy diciendo desde un punto, no sé, como pretencioso, sino como que el simple hecho de decir que la música es bastante importante y darle ese respeto me ha creado una disciplina que he visto resultados positivos, ¿no? O sea, creo que si tú le das el valor a los ensayos, a la música, a lo que haces, totalmente, por más insignificante que sea para los demás, el que tú lo pongas en un lugar como prioridad, eso creo que declara que el día de mañana va a haber consecuencias positivas de lo que estás haciendo hacia ti y a tu alrededor. Claro. ¿No? Y sobre todo cuando tienes un proyecto, ¿no? Que además, ¿cuántos años ya tiene Allison ininterrumpidamente como banda? Yo creo que andaremos ahí por los 20 años, 21 años. De que salió el primer disco 2006, 2025, sí, por ahí. ¿Y cómo llegaste a la guitarra, Fir? Justo en los videos siempre veía Guns, ¿no? y no sé, o sea, curiosamente siempre quería tocar algo. Alguna vez me recuerdo de chico haber ido a una casa de una batería y tocaba batería, pero siempre quería estar en la música, hasta que un amigo compró una guitarra, uno de mis mejores amigos, incluso todavía es mi amigo. Él compró una guitarra y la dejábamos en mi casa para que los dos tocáramos. Ay, qué buena onda. Sí, muy buena onda. Y justo esa guitarra, pues fue cuando empecé a descubrir que encontraba como un momento mío para poder pasarla bien, ¿no? Con esta guitarra. Después, justo le dije, oye, me gusta mucho, véndemela, y me la vendió. ¿Y todavía la conservas? No. Tiene muchísimo. ¿Qué guitarra era? Era una marca de guitarra, creo que se llama Samick. Justo la vendí para poderme comprar otra, que esa sí la conservo, que prácticamente podría pensar que es mi primera guitarra con la que sí ya... Claro. Digamos que la primera guitarra aprendí a tocar y la segunda aprendí a hacer canciones. ¡Qué bien! Sí, entonces, llegaste a tu primera guitarra a través de un amigo y ¿qué decían tus hermanos así de...? Pues ya no vivía con ellos en ese momento, pero
creo que al final la familia veía y lo veía como, sí, tiene una guitarra, y bien, está bien. Ok, normal. No me decían ni cosas buenas ni cosas malas. Creo que tal vez, no sé, inconscientemente siento que mi mamá sí me apoyaba porque me metió a clases de guitarra con un señor. Entonces yo creo que esa era un poco obligada porque yo le pedía eso, pero al final lo hizo, ¿no? Claro. Entonces creo que Se dio a tu deseo de, oye, mamá, quiero aprender a tocar este instrumento. sí sabía y creo que al final a mí me hizo muy bien el tocar porque fue un medio con el cual yo pude conocer a muchas personas que pensaban como yo, ¿no? O sea, al final creo que cuando estás en un ambiente o cuando estás muy chico, Ujú. es muy difícil pensar que tu vida la quieres dedicar a algo porque no sabes si... Claro, porque de repente tienes ciertos gustos, pero no. No, y hay muchas voces a tu alrededor que te están diciendo qué hacer, ¿no? Y es muy difícil escuchar la voz que tienes acá de decir, pues tal vez eso es lo que quiero hacer. Y también existe el miedo de, y si no soy bueno, y si funciona y no funciona. Exacto. Entonces, el estar en la música me hizo poder ver que había más personas pensando esto o sintiendo esto. Entonces, claro, tú dices, tengo cierta seguridad, no estoy loco, ya va, creo que esta voz interior que me está diciendo que me meta por aquí está bien. Sí, y al final, o sea, como que desde muy joven sentía que al final tocar o hacer música era una forma de poder hablar con otras personas, que incluso cuando estás componiendo canciones con alguien más, siento que están hablando un lenguaje a través del instrumento. Totalmente, ¿no? claro. O sea, el cómo alguien hace un riff o el cómo alguien compone o cómo escribe una letra son formas de decir o sacar lo que tienes. Sí, de dialogar, es un intercambio muy y es muy brutal bonito, porque ¿no? al final así aprendí a conocer a grandes amigos y a mis mejores amigos de la vida por medio de, tal vez no de una plática, sino por medio de cómo decían las cosas a través de los instrumentos. Y eso para mí es increíble porque al final la música se volvió un pretexto solamente para encontrarnos, ¿no? Y es chido, o sea... Sí, la música es un camino maravilloso. Yo también podría decirte que si no fuese por la música yo no te conociera, no estaría aquí hoy. Y antes de yo conocerte, obviamente escuché tu música y vea tu videoclip todo el día. Dime, es muy chistoso porque yo me encuentro a fin en Ciudad de México, así en situaciones. Un día estaba yo cruzando la calle para ir a mi casa y paso con el carro y escuché a María y yo, dime otra vez. Y siempre para mí, siempre que los ves, dime otra vez. Pero eso fue ¿sabes? Como que el primer encuentro que yo tuve con ustedes. Y eso al final creo que es lo lindo, porque al final, o sea, como músico o como creativo, tú cuando eres joven, pues sientes una atracción hacia algo y lo haces sin pensar que puedes obtener algo, ¿no? Claro. O sea, esa es la realidad. Si eres un pintor, empiezas a dibujar; si eres fotógrafo, si eres, no sé, en la danza, al final lo haces simplemente porque es una forma de desahogarte y sacar lo que tienes adentro y que al final... Sí. Eso que tienes adentro va a buscar la manera de salir en algún momento, ¿no? Por Claro. más que lo quieras retener, va a salir. Y cuando lo logras sacar, te va a llevar a conocer otras personas y otros universos que literal es increíble. O sea, yo no me hubiera imaginado de chico pensar que la música iba a ser el lenguaje y el pasaporte para conocer otras culturas, ¿no? O sea, viéndolo así, sí es brutal. O sea, mi primera visa para ir a Estados Unidos fue a través de la música, ¿no? El cómo conocí Latinoamérica, Europa, bueno, sí, fue a través de la música. Claro. Entonces, creo que es, lo cuento y lo platico desde una posición donde me siento muy afortunado. No, y totalmente, claro, y lo eres. Y como para que Lo también... son, de hecho. Para que la gente también entienda que al final eso que tú sientes, pues tienes que sacarlo porque trae más cosas buenas que malas. Cuando tú estabas en esta cosa que me dices de tocar guitarra, ¿cómo es tu primer encuentro con tus compañeros de banda? ¿Cómo se ponen de acuerdo para ponerse un nombre, para saber qué estilo de música tocar? ¿Cómo fue ese ensamble inicial de Allison? Pues mira, yo arranqué en una banda que se llama Slide, que es de metal, que Ok. ahora tocamos simplemente como pretexto para vernos y seguir haciendo cosas. De pronto nos invitan a grandes shows y vamos. Ajá. Y el cómo empecé con ellos fue simplemente porque empezamos a tocar, empecé a sacar covers de bandas de rock y la banda nos llevó a música heavy, ¿no? Esa banda empezamos a tocar en foros muy importantes de la ciudad, como el Foro Alicia, y justo ahí tocaba Allison, ¿no? Cuando empezaba recién Allison, antes del primer disco, un par de años antes. Entonces, cuando conozco a Allison como banda, los veo y pues nada, sabemos que existimos todos y a mí me gustaba.
yo cuando empiezo a grabar el primer disco o el EP de mi banda de metal, conozco a una persona que se llama Paco Cepeda, que él era el productor de esa banda y a la par estaba produciendo el disco de Allison. Entonces, por alguna razón ellos me invitan a tocar, creo que el guitarrista se sale o lo pierden, qué sé yo, me invitan a tocar un show y pues nada, ahí se hace la relación. Me invitan, yo supongo, porque Paco ve lo que estoy haciendo con mi banda, se lo comenta a Eric, me invitan y creamos una relación de amistad y empezamos a tocar, pero la realidad es que empecé a tocar simplemente como paro, como de no hay guitarrista, ¿quieres echarnos la mano? Y eso fue. Y un año después se da lo del primer disco y bien, ahí fue que seguimos tocando y así los conocí. Y los de la agrupación Snide no se ponían celosos. Como que, oye, bueno, pero ¿eres de Snide o eres de Allison? Pues yo creo que sí, y sobre todo porque en esos años había una movida muy fuerte con el emo, Sí, y claro. Snide era una de las bandas que representaba mucho el movimiento emo, ¿no? O sea, si venían bandas, en esos años venían bandas como Alesana, tocaba Snide. Si venía como A Day to Remember, tocaba Snide. Funeral for a Friend, tocaba Snide. Dillinger Escape Plan, tocaba Snide. O sea, le abrimos a una cantidad de bandas, de bandas densas, ¿no? Ajá. Incluso Bring Me the Horizon la primera vez abrió Snide. Entonces, era una banda importante en ese movimiento y pues sí requería bastante energía, pero también llega un punto en la vida donde yo tuve que decidir, más que decidir, es dónde quiero concentrar mi energía y obviamente Allison traíamos una dinámica y una disciplina donde todo iba pasando y obviamente tocábamos más, ensayábamos más y para mí eso fue lo que me hizo decidir, más que decidir entre una y otra, es donde yo iba a poner más energía, ¿no? Porque Snide aún sigue, Claro. pero la realidad es que al final yo trabajé mucho más en Allison porque al final requería más, ¿no? Claro. Y fue como una causa natural, Ok. tal cual se dio. Y entonces, tú podrías quizás decir que Allison fue el proyecto que te convenció para definitivamente decirte, tú puedes hacer esto y puedes vivir de esto. No sé, yo creo que desde antes, o sea, yo simplemente tocaba y No pensabas, no nunca decías, pensé que podía vivir de esto. no te proyectabas así como, oh, wow, me gustaría ser como, no sé, un Slash o... No, nunca. Incluso ahora tampoco. O sea, creo que, o sea, mi mentalidad está más en hacer música y que sucedan, o sea, que la música sea lo que nos haga tocar Ok. para personas. Pero no sé, o sea, como que obviamente a medida que la banda ha crecido, tus objetivos son más grandes, pero por más grandes no pienso en magnitud, sino pienso en, ok, si pudimos ir a tal país y nos presentamos y nadie nos conocía y ahora ya nos conocen, pues hagamos lo mismo en otro país que no nos conocen, ¿no? Pensando un poco cómo fueron los inicios de la banda en México, pues replicar eso, o sea, más que quiero más público, no es abramos más las puertas o busquemos más personas que se identifiquen con nuestro género. Y eso es lo que estamos haciendo. Hasta el día de hoy seguimos abriendo puertas o probando países de los cuales pareciera que tal vez nadie nos conoce. Fíjate que yo te escucho hablar y parece que fuera como una cosa así de, tú podrías decir que eres alguien que vive el aquí y el ahora, aunque eso suene muy cliché. Siento que más que estar pensando en el futuro, estás constantemente viviendo el presente inmediato y trabajando en el presente inmediato, confiando en que eso va a dar buenos frutos más allá de proyectarlo, sino simplemente yo estoy haciendo esto y yo sé que esto me va a dar buenos frutos, pero estoy aquí ahorita tocando, Sí, ensayando, creo que, produciendo, componiendo. o sea, no sé, es curioso porque al final pienso todo como si fuera, no sé, como que una analogía del ejercicio. O sea, el deporte o el ejercicio es algo que haces hoy que no se va a ver realmente Es cierto, ahorita. no se ve ahorita. No se ve ahorita, incluso tarda mucho. ¡Ay, sí, tarda mucho! Pero Tarda mucho trabajar. te hace sentir bien en el momento y te va a dar grandes cosas en el futuro. Y los resultados, a pesar de que vayas muy bien, se empiezan a ver cada vez más lentos, más lentos. No sé, me gusta la energía del deporte porque al final es eso, ¿no? Entre más lo haces, tal vez más te duele. Claro, estás haciendo algo, pero no estás esperando el resultado a los 10 minutos, Inmediato. 15 minutos, sino que tú sabes que eso eventualmente... Justo. Y al final también siento que ¿por qué me gusta esa analogía? Es porque lo que estás trabajando es un resultado que te va a beneficiar a ti y a nadie más.
Claro. y se va a sentir bien a ti. Y aunque la demás gente no lo vea, tú estás bien. Y lo importante es que tú estés bien. Y eso es lo que importa con la música. Si tú haces una canción y a ti te gusta, pues tú te sientes bien. Si no funciona, si no es el hit, no pasa nada. Si yo Claro. estoy bien, podré hacer más música, podré seguir tocando, podré seguir ensayando. Y creo que al final, como banda, siempre he pensado esto con todos, ¿no? Al final, lo que nos importa es tocar y ensayar. Y mientras nosotros estemos unidos, eso nadie nos lo va a quitar. Entonces, siento que de alguna manera sí me preocupo más en lo que estoy haciendo ahorita por lo que puede pasar o lo que ya pasó, ¿no? Claro. Porque al final ver para atrás, no sé, a veces ya ni me acuerdo de qué he hecho. Como por ejemplo que una anécdota así que tengas de... No sé, o sea, estamos haciendo o tratando de inventarnos tantas cosas todo el tiempo que a veces, no sé, cuando pensamos hacia atrás, ni sé qué pasó tanto tiempo. O sea, 20 años de una banda me suena muchísimo. Sí, y al claro. final sí pasó. Entonces es como, ahora también, no sé, siento que la banda nos falta demasiado camino por recorrer, muchas cosas, ¿no? Por hacer. Pero todo tiene que ver con hacer música. Entonces, sigamos haciéndolo y ya, ¿no? Tal cual. Y supongo que eso pasa en cualquiera de las profesiones. Al final, ¿qué es lo que te gusta hacer? Hazlo, ¿no? O sea, si lo que estás esperando es el resultado, pues, no sé, te vas, no, o sea, tu meta Te llenas de ansiedad, supongo yo también, te sí, enfermas, porque si estás todo el tiempo haciendo algo pensando en lo que va a producir o lo que va a desencadenar eso, estás como con una actitud aprensiva de no estás dejando fluir tampoco. sí, yo creo que ser pacientes, trabajar mucho hoy y sí, sobre todo cuando no tienes un jefe y cuando tienes un trabajo que se trata de creatividad, creo que tienes que ponerte objetivos a corto y a largo plazo y ser muy disciplinado, ¿no? O sea, el que nadie te esté diciendo que tengas que hacer cosas no significa que no las tengas que hacer, ¿no? O sea, literal, yo creo que en la música es cuando más tienes que trabajar Claro. y todos los días tienes que hacer algo. Fíjate que acabas de mencionar algo que me va a obligar a preguntarte lo siguiente. Yo entiendo que el proyecto, ustedes como equipo, como banda, arrancaron de la mano de alguien. Esta figura del manager que muchas personas dicen, yo quiero que alguien me vea y me ayude a salir al estrellato, no sé qué, o a proyectarme, o a darme a conocer. Entiendo que Allison lo tuvo y en algún momento Allison dijo, vamos a seguir solitos. Esa transición, ¿cómo fue? Pues creo que es importante que tengas un manager. Sí Ok. es interesante y sí es importante porque al final él es el que va a administrar todas las ideas de todos y Ok. también funciona como un mediador dentro de la banda, ¿no? Un mediador de ideas y también es una cuarta opinión o una quinta opinión que puede ver la fotografía desde afuera, Ok. ¿no? Pero sí creo que las bandas tienen la obligación de estar involucradas todo el tiempo en todo, porque al final el mensaje que quieres hacer como banda, el único que lo sabe es la banda. Por supuesto. ¿No? Entonces, sí eres parte del diseño que estás haciendo de tu carrera. Y al final, pensar que alguien más puede diseñar tu carrera, creo que puede ser algo muy malo porque puede llevarte a donde realmente tú nunca pensaste que querías estar. Por eso creo que las bandas, en conjunto con el manager, tienen que tener el manejo de la banda. El manager es la cara y sí es responsable de muchas cosas, pero la banda tiene que estar involucrada al 100, ¿no? O sea, porque al final es un conjunto de todo. Cuando suceden cosas malas, no hay un culpable, todos son culpables. Cuando suceden cosas buenas, sí, hay todos una son responsabilidad culpables. compartida, Claro, ¿no? eso es trabajar en equipo. Por Trabajar en supuesto. equipo es aceptar las cosas malas en conjunto y aceptar las cosas buenas en conjunto. No, ay, la banda nos va mal por el manager. No, tú lo escogiste. Involúcrate. Claro, claro. ¿No? Si tu manager te hizo cosas fue porque no estabas involucrado, porque no investigaste, porque no estabas ahí. Porque si suceden cosas buenas, son culpa de la banda. No, son un conjunto de todo. De consecuencias, ¿no? Como diría Sí, John Wick. literal, todo tiene que ver. O sea, sí, yo sí creo que el resultado de las cosas tiene que ver con la cantidad de personas que están involucradas. ¿No? Tal cual. Mira, tú me mencionabas que veías los videoclips y estaba la cosa de la guitarra y esta posibilidad de tocar. Yo creo que tú eres de los músicos que vivió prácticamente la última generación musical de MTV. Sí. Sí, creo que sí.
Sí, o sea, sobre todo que tu video saliera en la tele y entender un poquito la magnitud de eso, ¿no? Que yo creo que tal vez eso es un poco, se podría comparar al hacerte viral en un TikTok, ¿no? Que al final no tengo problema con eso, pero sí creo que es el, a ver, creo que si tú como banda lo que quieres es que la gente conozca tu música y tu arte, pues era increíble que te vieran haciendo eso y que te hicieras famoso haciendo eso. Claro. Pero si tú como artista quieres que conozcan tu banda y tu música y que te hagas famoso por hacer sketches o bailar, pues tal vez ahí el mensaje está erróneo, ¿no? Entiendo. Porque al final, con lo que la gente te etiquete, va a ser muy difícil que salgas de ahí. Entonces, no sé, o sea, creo que eso es lo único que tal vez sí extraño del antes, ¿no? O sea, obviamente ahora siento que es mucho mejor que haya una oportunidad para todos y que cada quien sea responsable de poder llegar a ser viral. Y antes sí dependía de una disquera, de ciertas personas que decidieran qué sale en la tele y qué no sale en la tele. Pero bueno, al final también creo yo que cuando algo es bueno y tiene potencial, eventualmente va a salir, ¿no? De algún modo. Y así es como nacen los artistas, no sé, como consolidados, esos artistas que de pronto dices... O los que de verdad permanecen, ¿no? Sí, o sea, yo me imagino, no sé, veo a bandas como Zoé, que es una banda inmensa, y para mí es la banda más grande de México, la última banda más grande, ¿no? O sea, una banda de Cuernavaca, que ahora es inmensa, haciendo muchos foros. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, de pronto, cuando una banda es buena, va a reventar solita. Y si se desintegra y regresa, va a seguir siendo. O sea, es así, Panda es lo mismo, es una banda inmensa. Y yo digo, ya no está, pero... No exacto, sé. Exacto. Y, hola, cuando pues estaban ya con esta cosa del emo, el punk, alguien te llevó a decir, ay, pero tú no eres metalero, tú no que eres metalero. Pues, o sea, curiosamente... O sentiste que te aceptaron bien. Ah, mira, conforme han pasado los discos, siento que un poco la banda hemos llevado la música hacia sonidos más heavies de lo que hacíamos en el primer disco. Y creo que la gente lo ha tomado muy bien. Y a veces me culpan a mí por hacerlo, aunque no sea yo quien lo hace, ¿no? La realidad es que hay canciones muy heavies que también... No, pues, y hay guitarras muy interesantes. Que hacemos todos. Por ahí dicen que el heavy metal es la mejor escuela de guitarra de todas. Sí. Pero bueno, si bien es cierto, yo que toco guitarra, yo escucho a Allison y sí puedo apreciar una evolución muy padre en composición de guitarras, en sonido, muy, muy padre, muy, muy padre, frases muy, muy finas, muy chéveres, que yo digo, oh, wow, qué increíble, ¿no? Como desde, no sé, desde un primer disco como a un disco como Todo está encendido, la gama de cosas que yo puedo escuchar es hermosa, ¿no? También. Sí, porque eso quiere decir que ustedes también como ejecutantes de instrumentos se han exigido, han crecido, porque la palabra evolución a veces como que tiene connotaciones que no me encantan, pero sí han crecido. Sí, o sea, ejecución, ¿no? Creo que eso a mí me parece maravilloso. Al final, como banda, siempre hemos hablado de lo que vivimos en el momento. Sobre todo en la parte lírica, que Eric es el compositor de la parte lírica y la banda somos la parte de la parte música, de la música más bien. Creo que al componer dentro de un solo momento, ir creciendo, ir conociendo más personas, visitando más países, escuchando más música, se te inyecta, se te impregna ese lenguaje y obviamente al momento de componer sucede, ¿no? Obviamente no es lo mismo que alguien de 18 años hable del amor desde la perspectiva de alguien adolescente, a que alguien, ahora un adulto que todos andamos por cerca de los 40, hablemos del amor, ¿no? Obviamente, claro. Ahora no vamos a decir no nos vamos a referir del amor de la manera que nos referíamos de jóvenes. Tal vez puede sonar un poco más poético, tal vez, o más, no sé, pero al final creo que es parte de crecer. Claro. Y si bien no me siento alguien maduro, creo que sí soy alguien que tal vez, por decirlo de una manera romántica, con heridas. Y las heridas al final te hacen crecer, ¿no? Totalmente. O sea, siempre les digo a todos, o sea, son como los pilotos que traen sus horas de vuelo. Nadie se quiere subir con un piloto que no tiene horas de vuelo. Al final somos una banda que bien o mal tenemos horas de vuelo. Tal vez no somos los mejores, tal vez no somos los peores, pero sí tenemos muchas cicatrices, muchas horas de vuelo, muchas horas de escenario. Y mucho que decir, ¿no? Y al final eso te da experiencia, ¿no?
que si bien es culpa de toda la gente que nos rodea, de las bandas que hemos conocido, de los escenarios que hemos pisado, de los productores que hemos conocido, entonces es un conjunto de todo, no es que seamos lo que somos por nosotros mismos, es la consecuencia de todos. Y si bien podemos hablar desde nuestra experiencia, creo que hay muchas cosas interesantes que le suceden a una banda después de 20 años, Claro. ¿no? ¿Y en qué momento decidiste como que Abraham Isael, bien conocido como Fid, ejecutante de guitarra, no sé qué, eh, en qué punto tú dijiste, si es que lo dijiste, o simplemente fue algo que de repente empezó a ocurrir y tú dejaste que fluyera, ¿no? Con esta cosa que me has dicho de lo que hacía prácticamente tu filosofía de vida, que empezaste a convertirte en productor, Wow. en empresario, ¿no? Pues la verdad es que también algo de lo que hago hoy en día, aparte de tocar, es pues un poco como tratar de involucrarme en todos los ámbitos de la música para poder estar conectado con todo. La realidad no lo hago tanto por gusto, a pesar de que sí me gusta, sino por necesidad, ¿no? Llegó un momento en la banda donde nadie nos contrataba ni nadie nos invitaba a tocar. Wow. Entonces la necesidad de tocar fue como, pues nada, o sea, nos podemos esperar aquí a que nos inviten A que o tocaras nosotros por hacer bien. nuestros shows. Claro. Y fue un poco eso. La autogestión. Empezamos a hacer shows y nos dimos cuenta que funcionaba y fue cuando, bueno, ¿por qué alguien más lo va a hacer cuando nosotros lo podemos hacer? Y obviamente las cosas grandes sí hemos atraído a gente que tiene esa experiencia y aprendido de ellos, pero creo que el tema de disquera, el tema de producir shows, el tema de hacer las cosas por nosotros solos, es un tema más de necesidad, de que alguien dijo, yo lo quiero hacer, ¿no? Realmente nos encontramos, no sé, por ejemplo, nos invitan a un festival a Perú hace 20 años, ¿no? O 15 años. Pues tenemos que saber los temas de migración, los temas de visas, y eso lo haces por necesidad. Todavía hace unos 8 años nos tocó que tenemos una invitación a Estados Unidos y fue tramitar las visas, ¿no? Y pues nosotros, así como buscando gente que sabe, preguntando, y la realidad es que de pronto es mera necesidad. El cómo gestionar las visas, el cómo gestionar todo lo de la banda ha sido solamente necesidad. Mira, hay algo que no me acuerdo. O sea, me acuerdo, pero no me acuerdo. Ayúdame con esto. Nosotros, Sónica y Allison, fue a Colombia. Sí. Las bandas nos encontramos en Colombia. Medellín. Tuvimos un primer show en Medellín, en un lugar que no me preguntes cómo se llama, porque no me acuerdo. Pero fue un show muy padre. Me acuerdo que nos estábamos quedando en el mismo hotel, no sé qué, fue todo muy divertido. Y después fuimos a Bogotá. ¿Pero por qué fue que no se dio el show de Bogotá? No sabemos, y a la fecha no lo sabemos, pero justamente de esos errores aprendimos, ¿no? El no involucrarnos. O sea, lo único que yo tengo en mente es que fuimos a hacer prueba de sonido y alguien llegó al camerino y nos dijo, oigan, tenemos un tema con las visas, porque entraron con visas de promoción y pues la gente está pensando que están trabajando. Entonces vámonos al hotel. Nos fuimos al hotel y llegó una persona que, ve tú a saber si era real, que según era de migración y nos dijo, pues ustedes no pueden tocar con esa visa que tienen. Y si tocan, van a estar vetados muchos años. No sabemos qué fue, no. Okay. Al día de hoy. Wow, qué importante, ¿no? Es eso. Entonces, imagínate que tienes a puros niños de 19 años que les dices, no van a volver a tocar en Colombia si se suben a ese escenario. Obviamente decidimos no tocar. Claro. Y pues nada, al año siguiente regresamos y al día de hoy tenemos Rock al Parque en Colombia. ¡Ay, qué Entonces, bueno! Creo que tomamos una muy buena decisión. Yo creo que sí. Pero justo ahora ya sabemos que hay que hacer las cosas, ¿no? O sea, yo creo que no somos una banda que sabe hacer las cosas. Yo creo que somos una banda que ha tenido tantos errores que ha aprendido a hacer las cosas, ¿no? Entonces, a veces... Es como la sabiduría detrás del error, ¿no? Justo, o sea, hemos fallado también que ya lo hacemos bien. Y tú recuerdas, Fir, porque yo sé que yo los conocí a propósito de Rally MTV, que Sónica viajó a México, vino para acá en el 2007 y compartimos unos shows en común, porque sé que Martín había hablado con Eric y a su vez habían hablado con la persona que los representaba en ese momento. Pero ¿tú te acuerdas el primer día así que conociste a Martín o que hablaste con Martín, Sí, o que fuiste de Sónica? Yo me acuerdo que fue en Medellín. Fue en Medellín cuando hablamos y con Martín hicimos muy buena amistad y incluso tuvo una temporada en mi casa
estuvo quedándose conmigo. Que es cierto que tenías tú también un roomie que se llamaba Martín. Sí, justo. Y él a la fecha, todavía recuerdo, no hace muchos años vino Ajá. y estuvo conmigo, es un gran amigo. O sea, fue curioso porque se hizo una muy buena relación por el género, yo creo. Pero al final, como lo que te decía al principio, ¿no? La música nos llevó a comunicarnos en la misma frecuencia y eso hizo que tuviéramos demasiadas cosas en común. Porque algo que es muy interesante y curioso a nivel mundial es que a veces como país crees que te están sucediendo cosas y que a nadie más. Pero lo que Sí, es sucedía en cierto. México le sucedía a todo el mundo, ¿no? Había una misma escena de punk rock, de emos en, no sé, Venezuela, en Colombia, en Argentina. Obviamente no igual, pero, ¿sabes? O sea, pasa lo mismo. Claro. O sea, hay esas escenas y hay chicos creciendo y haciendo ese mismo tipo de música. Y cuando vas a otros países te das cuenta que es algo que tenía que salir. Entonces es muy lindo. Tú sabes que a propósito de esto, de lo que me estás diciendo, de cómo nos ha unido la música, de cómo nos ha acercado, ¿tú crees que definitivamente YouTube le robó a MTV la ventana de mostrar música? No, no creo que o sea, yo creo que MTV podría funcionar, pero también, o sea, todavía existe MTV. Claro, pero no. No sé, yo creo que al final, MTV existe, pero no, obviamente es otro MTV, no es el yo creo MTV que en el que yo de repente ponía y decía, oh, mira, esta banda, que te daba la posibilidad de no solo escucharla, sino verla y decir, ah, mira, esta es la banda, por ejemplo, X, y estos son los integrantes, y ves rostros y ya relacionas rostros con música, entonces era esa cosa yo creo como de que el error búsqueda. de MTV viene más de la administración de MTV, de cómo empezaron a Ok, funcionar y a depender de muchas cosas para que funcionaran, ¿no? Obviamente empezaron a depender mucho del dinero, como toda industria, empezaron a depender de los realities, empezaron a depender de las disqueras para que los videos funcionaran, que las disqueras aportaran capital para que pasaran los videos. Y obviamente había un submundo que no había dinero, que estos artistas independientes, que al abrir un canal de difusión como YouTube, todos voltearon a ver allá, ¿no? Y entonces tú no sé, como cualquier persona, ujú, pues prefiero ver lo que yo quiera ver a lo que claro, alguien me está decidiendo. Creo que fue un error de gestión por dentro de MTV y de cómo estaban sobreviviendo. Dependían mucho de dinero de las disqueras, dependían mucho de sus realities y eso terminó matando a la misma música dentro de su canal para que los artistas independientes buscaran otros medios de comunicación que eventualmente iba a suceder. O sea, YouTube es enorme ahora es enorme, y ahora no veo que pueda ganarle. No sé, ya lleva demasiados años. De la hecho, verdad es que sí, no sé si más que MTV. wow. Mira, vamos a hacer una dinámica muy divertida. ¿Estás listo? Ujú. Es de. Yo te doy dos opciones y tú escoges una. Ok. Es muy rápido. Es O muy sea, tengo que rápido. escoger una entre las dos opciones. Exacto. ¡Ah! Panda de edición minúscula. Ay, división. Chino Moreno de Deftones o Oliver Sykes de Bring Me the Horizon. Chino. Blink 182 o Green Day. Blink. Fender o Gibson. Gibson. Vive Latino o Corona Capital. Vive Latino. Talía o Patricia Manterola. Thalía. 1000 veces Thalía. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues me sé más canciones de Thalía. O sea, literal me sé canciones de ¿Cómo Patricia por ejemplo? Arrasándome. Arrasando con la. Es Sí. buenísima, me encanta esa canción. Es buenísima. Sí, me sé, o sea, vi su novela, vi Mariela del Barrio, o sea, no sé, de Patricia, ¿cómo se llama? Patti Manderola, no me Ajá. sé, no sé nada. Esto es para que vean que aunque nosotros seamos fanáticos del rock, sí tenemos cultura general. Creo que Sí, es muy obvio. importante y también nos podemos dejar llevar por canciones de otros géneros y disfrutarlas y Sí. gozárnoslas. Además, me acuerdo, ese video de Thalía, me acuerdo clarito que tenía muchísimos Tenía colores. tenía un rap al Sí, sí, principio. sí, es genial. Ay, qué risa, chico. Mira, grabar en estudio o tocar en vivo. Creo que los shows es lo mío. Los shows, y sabes que, y quiero aquí destacar algo, sabes que siempre me gustó de Allison desde el primer día que lo vi, el performance. Ah, Yo, no sé si es una cosa de estilo de personalidad, a mí me castra, palabra que no se usa en las mujeres, pero a mí me castra
ver a una banda que no tenga performance. Sí, que no disfruten su música, ¿no? Que pueda escuchar la música, o sea, he ido a shows en vivo de bandas que yo digo, bueno, canto la canción, me encanta, pero están muertos en vida en el escenario. Y yo la primera vez que vi eso fue como que, me encanta, wow, qué energía tienen en vivo, que eso es lo que al final a mí me atrae a volver a verlos. Sí, ¿no? pues, o sea, siempre hemos tenido como este ideal de, ¿cómo quieres que alguien sienta algo si tú no lo estás sintiendo? Y tal cual es eso. Maravilloso. Pero bueno, yo aquí hablando y ok, ¿tocar en arena o en bares? Yo creo que he tocado mucho en varias arenas. ¿American Pie o Scary Movie? American Pie. ¿MTV o Telehit? Telehit. América, Ciudad de México o Chivas Guadalajara. Ciudad de México, América. Mario Moreno Cantinflas o Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Mario Moreno Cantinflas. Café Tacuba o Molotov. Ay, paso. Molotov. Spotify o vinilos. Vinilos. Nachos o elotes. Elotes. Muy bien, Fid. Mira, sabes que hay algo que yo siempre he admirado en ti, y esta cosa como de siempre percibo que estás como en un estado zen, en balance, en equilibrio, y sobre todo siendo papá, esposo con una banda. ¿Cómo logras eso? Con el ejercicio, con la alimentación, No sé. meditas, porque te gusta mucho el arte y también me has dicho que eres súper fan del cine. No sé, o sea, creo que no lo pienso como tal. Ujú. O sea, simplemente creo que enfoco mi energía, o sea, tengo como muy claro cuáles son los pilares de mi vida, ¿no? Que es mi familia, la música, obviamente el yo como persona, que es estar sano, hacer ejercicio, no sé, estudiar cosas y ¿Qué estudias, por ejemplo? pues trato de siempre tener clases de todo lo que hago, ¿no? Ejemplo, si estoy en el gimnasio, siempre tengo un instructor. Si estoy tipo en la guitarra, siempre trato de tener un instructor o clases de guitarra. Siempre trato de estar estudiando o leyendo cosas que me gusten, ¿no? Ahora no he leído mucho, sobre todo de aprendizaje, sino más ficción, pero igual siempre trato, o sea, creo que al final somos como una especie de aparato que le tienes que meter hardware y software, ¿no? Claro. Entonces, el software es un poco lo que viene en ti, ¿no? La comida, lo que lees, lo que ves, y eso es lo que al final vas a estar reflejando en tu alrededor y lo que sale de ti, ¿no? Trato de alejarme mucho de los ambientes que no me dejan nada, o sea, como la fiesta, pues literal el desmadre, o sea, como que siento que es una etapa que viví Claro. y está buena, pero disfruto mucho más mi familia, mi casa, y concentro muy bien mi energía cuando estoy aquí, que también disfruto mucho cuando estoy tocando. Por supuesto. ¿no? Y no es que extrañe algo o no extrañe el otro. No, y que aparte también creo que estar en el escenario es, a ver, esa energía o esa imagen de Fir en el escenario también forma parte de esto que tienes aquí. Justo, y al final, de tu esposa, el cómo viva repercute. Sí, es que todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, si yo estoy bien en mi casa y con mi familia, todo lo que sucede en la banda va a estar bien. Si yo estoy bien con la banda, todo lo que se da acá va a estar bien. Entonces, son como esos pilares, que también el yo es de los más importantes, ¿no? El cómo esté de salud, el cómo coma, el cómo haga ejercicio, el que esté leyendo, el que esté escuchando de música, todo eso tiene que ver, porque al final eres lo que consumes y lo que está dentro de ti. Entonces, de pronto, si estás en un círculo donde no te deja nada bueno, pues obviamente eso es lo que va a salir de ti. Mira, ¿sabes qué? En Sal de mi Cuarto, Martín y yo decidimos hacer un episodio sobre la salud mental. Para nadie es secreto que la vida de un músico a veces puede llegar a ser muy frustrante o muy estresante, porque a lo mejor no duermes bien, porque te tienes que bajar de un avión, subir de un avión. Hay casos como por ejemplo el de Kurt Cobain, que muchas personas dicen que a lo mejor mentalmente no estaba lo suficientemente balanceado y bueno, recurrió a dispararse. También se especula que Chris Cornell y Chester Bennington también tenían problemas de salud, problemas con su salud mental. ¿Qué podrías tú decirle a todas esas personas que en alguna medida están involucradas con el arte, ¿no? Y que pues obviamente siempre el artista, de manera consciente o inconsciente, va a buscar aprobación, ¿no? Pero a veces esa aprobación puede provocar
ansiedad o puede provocar depresión. ¿Cómo has sabido, si bien en alguna medida has asomado que eres una persona que cuida mucho su alimentación, el ejercicio, cómo FIR ha logrado espantar esos fantasmas que otros artistas han logrado que en alguna medida se apoderen de ellos, ¿no? Creo que o sea, o sea, viéndolo desde mi punto de vista. Sí, no, y por favor, creo que el paso uno es estar completamente enfocado y sobrio, ¿no? Creo que la sobriedad es el que tú estés completamente coherente de lo que estás pensando, hace que todo funcione. Y por sobrio, sí, creo que los estados en alcohol, drogas, cualquier tipo de sustancia que altere tu cerebro o tu forma de sentir, no le hace bien, ¿no? O tu percepción, ¿no? ¿no? Al final, o sea, querer cambiar tu realidad solo lo va a alargar el problema, ¿no? Entonces, al final, el estar consciente y sobrio te va a hacer tomar mejores decisiones sobre lo que estás viviendo en el momento, ¿no? Dos, sí creo que al final, viéndolo desde un número, desde una forma matemática, todo tiene que ver con energía y con números, ¿no? O sea, así lo trato de ver yo. Okay. Entonces, si tú le estás sumando números positivos con las cosas que haces a tu día a día, obviamente al final el resultado va a ser positivo que si le estás poniendo números negativos, ¿no? O sea, si estás tomando y estás crudo, pues vas para abajo. Si estás teniendo peleas con tu pareja y no estás arreglando los problemas, vas para abajo. Y entonces al final toda esa cuenta va a ser números negativos al final de números positivos. ¿Cuáles son los números positivos? Hacer las cosas o tratar de hacer las cosas que le suman a tu vida, ¿no? Comer bien, hacer ejercicio. Y creo que todo eso que estás mencionando en alguna medida consolida tu autoestima, y al tener una autoestima consolidado o bien protegido, bien cuidado, pues hace que puedas convertirte, en este caso, en un artista o en un profesional o una persona que logre tener un mayor balance, ¿no? Y creo que también... O equilibrio. Al final, cuando tú entiendes que tu salud y tu felicidad no dependen de nadie más que de ti, es cuando empiezas a entender que si tú eres feliz, no es porque alguien te hizo feliz, es porque tú eres feliz. Y esa es obligación tuya completamente. Entonces, al final, como personas, hay un montón de cosas que podemos hacer para tratar de estar bien día a día, ¿no? O sea, lo que tú creas, ¿no? Pero también la parte espiritual es súper importante para conectar contigo, la parte del ejercicio, que eso es lo que es tu cuerpo, el músculo, lo que te va a proteger de cuando estés enfermo, la parte que alimentas, que al final eso es lo que te va a hacer el ánimo, con quién te juntas, qué es lo que haces, ¿no? O al final, pues, puedes terminar siendo un alma perdida si no haces todo eso. ¿Cómo en este mundo de la música, que puede a veces llegar a ser difícil por el que dirán? Pues, ¿Cómo FIR ha manejado eso de que alguien te diga o que escuchaste, no sé? ¿Cómo logras fortalecer esa parte que dice, no me importa si a este le gustó, si fulanito habló mal de mi hijo, o si a este le pareció que mi show no estuvo bueno? ¿Cómo lidiar con el rechazo de esas personas que, en lugar de hacer una crítica constructiva, hacen una crítica destructiva? Pues literal, ahí es cuando todo lo negativo entra en esta cuenta de números y termina siendo positivo tu número de tantas cosas positivas que hay, ¿no? Okay. O sea, si tú empiezas a crear tu vida personal, las relaciones que tienes muy sólidas, tu vida en tu casa, tu yo, todo eso, empiezas a tener tantos números positivos que al final cuando llegan esos números negativos siguen sin sumar, ¿sabes? O sea, sigue siendo como, entonces claro. Eso es, o sea, para mí una crítica negativa con dolo, así mal, para mí de pronto es como, ok, y ya, me voy a seguir haciendo lo que hago y ya, ¿no? Porque al final tengo mejores cosas que hacer. Creo que sí, una de las cosas, sin duda, que puede cambiar el mundo y a las personas y la salud mental es que se alejen de cualquier tipo de sustancia que altera tu conciencia o tu estado natural del yo presente. Si tú estás consciente y sobrio en el momento, es lo mejor que puedes hacer. Es el mejor comienzo para cualquier tipo de salud mental. Fíjate que cuando yo tocaba en Sónica, yo nunca fui de las que bebía o fumaba, y siempre me dijeron, ay, pero si eres aburrida, María, pero tómate algo, pero no sé qué. Y yo estaba, no, pero es que mañana tengo programa de radio, no me quiero levantar cruda o con ratón, ¿no? Y sí, como que siempre me agobiaron mucho. Obviamente, yo a lo mejor siendo mujer sí sentía como que
oye, pero no me digan eso, ¿vale? Sino que yo tenía tantas cosas que hacer y quería cumplir con todo y dar lo mejor de mí, que a lo mejor no estaba en mis planes tomarme 10 chelas, por Sí, o ejemplo, sea, ¿no? al final la gente siempre va a haber voces y siempre va a haber gente opinando alrededor de todo. Pero te digo, si tú estás enfocado en estar sobrio y en estar consciente, aprendes a disfrutar las cosas desde otro punto de vista y también te la pasas bien. La felicidad no está peleada con la sobriedad. O sea, al final es amar tu realidad tal Sí, cual es. estoy completamente de acuerdo con eso que dices. Hay personas que creen que si estás en una fiesta o estás en una reunión o en un evento y no estás tomando alcohol, por ejemplo, por decir algo, porque el alcohol socialmente es lo más aceptado, es como que, ay, pero no vas a beber, ay, No, pero e incluso si dejas de tomar, va a haber mucha gente que te recuerde que tú tomabas, ¿no? Y que te va a decir, ay, pero tú tomabas, tú hiciste. Entonces, al final, también es entender que eso va a suceder. Pero claro, si tú estás bien mentalmente y aprendes a escuchar tu voz, que es la que importa, la gente va a hablar y tú decides claro, que entra a ti, ¿no? O sea, no pasa nada. claro. Wow, Fir, esto de estar contigo aquí en tu casa, de conversar, ha sido muy aleccionador. No sabes cuánto te agradezco. Además que Fir es una persona súper humilde, es una persona muy trabajadora, es de verdad un ser humano increíble y qué bonito poder escucharte y tener este intercambio contigo y que además aceptaras estar con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Significa mucho. Creo que en algún momento cuando Sónica tuvo la oportunidad de compartir escenario, que siempre estoy por preguntarte que si tú te acuerdas en qué hotel Sónica se hospedó, porque yo siempre tengo como el vago No, recuerdo de que acá en México, sí, de que nos hospedamos como por Reforma, pero no, nunca me no. acuerdo y paso. Sí sé que tocamos en el Foro Alicia, sí sé que tocamos en Cholula, y que tocamos en Mundo E, no sé si te acuerdas Me de acuerdo de ese ese show. show, que se me estaban congelando las manos y yo, claro, creo que era el mes de octubre, me acuerdo, y estaba súper fresco y Caracas, que era un horno en microondas, yo me acuerdo que toqué con una chamarra, porque tenía mucho frío, bueno, una chaqueta, ¿no? Porque tenía mucho frío, yo decía, ay, pero ¿cómo hace para estar con la playera así, Ya, la normal, y yo ahí muerta de frío? ya. Qué locura, no me acuerdo de tanto, pero me acuerdo de los shows, pero no me acuerdo de tanta Y información. que todo el tiempo estábamos, súbanse en la van, y un tráfico, un tráfico, un Todo, tráfico. pues, no, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, pero fue una experiencia muy bonita y te agradezco mucho que hayas estado aquí, Martín. A lo mejor haz tú una segunda parte con Fir, Sí, te porque espero a mí aquí. me encantó hablar con él y gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo les invitaría a que por supuesto sigan a Fir en Instagram. Adelante. @Firsael. Y pues sigan a la banda. Y también a Alison. ¿En qué está Alison ahorita? Alison, estamos de gira y estamos sacando sencillos. Síganos en Instagram, Alison Van. Y pues nada, gracias a ustedes y ojalá, pues no sé, si algo te sirvió de esto, todo bien, y si no, también. No, claro que sí. Y menciona el canal de YouTube de ustedes en donde siempre está subiendo cosas. Nuestro canal de YouTube me parece que es Alison. Bueno, son esas cosas que a veces uno ve y no ve. Mira quién está por ahí, ven acá. Hola, no, mucho gusto. Qué bonito conocerte. Ven acá. Ven. ¿Vas a ir? Con cuidado, hay muchas cosas en el piso. Eso. ¿Cómo estás, no? Hola. Saluda. Abrázame. Ay, Dios mío, me lo como. Qué bello. Mira, estoy entrevistando a tu papá. Ven, siéntate aquí. Justo por eso salió, porque dijo, ¿qué están haciendo? Y yo estaba grabando. Mira, llama a tu mamá para que venga también. Dile, mamá, ven. Dile, mamá, ven, ven. Ven. A ver qué stickers tienes. Oye, diles a todos que se suscriban al canal. No salió aquí, pero lo pegué en mi ¿Dónde tablet. lo pegaste? En mi tablet. Ven, Y pásate. había un huevo. La super mujer. Bien, Había un huevo aquí, Ajá. pero lo pegué. Otro huevo aquí a nacer. Ajá. Ya lo pegué. Este ya nació, pero ya lo pegué. No, diles que se suscriban al canal. Dile, sal de mi cuarto. Dile, sal de mi cuarto. Con María y Martín. con María y Martín. Con María y Martín.
¿Qué te? ¿Ya oíste lo que Sí, dijo? ya. Faltan 10 días para mi cumpleaños. Oh, wow, ¿qué vamos a hacer para tu cumpleaños? calendario. Ah, muy bien. Mira, tú sabes hacer esto, ¿verdad? Esto. Pero con este Ah, ok. Ah, perdón, lo había olvidado, ok. ¿Y sacar la lengua? Así. ¡Ay, Fer! ¡Qué cosa más linda tenés! ¡Chamaco! Bueno, vaya con su papá, abraza a su papá. Dígale, papá, lo quiero mucho. Ya acabamos. voy a hacer una sorpresa en la escuela. Ah, Ok. sí. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en Sal de mi Cuarto. Yo soy María Pura, lo de siempre. Si no se han suscrito al canal, son bienvenidos. Suscríbase. También tenemos algo especial. Para los miembros tenemos contenido exclusivo en Only Imhoff. Y bueno, @ María Pura, @ Martín Imhoff. Se les quiere muchísimo. Nos vemos pronto. Y yo me voy a despedir con Dime otra vez.